Cierra ahí en tu lugar tus ojos y vamos a orar, a pedirle al Señor que Él sea con nosotros en este momento que vamos a estudiar su palabra. Padre, te pedimos que tú hoy hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos también que uses mi voz, mi boca, para poder hablar al corazón de tus hijos, incluso al mío, Padre, que sea tu Espíritu Santo, tu palabra, trayendo la bendición, la fortaleza, el sustento y lo que necesitamos escuchar de ti. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar. Señor, toda distracción en este momento la corremos en tu nombre, Padre. Tu paz, tu tranquilidad, tu atención, tu disposición, la anhelamos y le damos apertura al Espíritu Santo para que haga lo que bien parezca en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, ahí al libro de Mateo capítulo 28. Mateo 28, vamos a leer los versículos 1 y 2 y vamos a estar ocupando mucho este capítulo. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 2, ¿ya lo tiene? Ok, vamos a leerlo todos juntos, dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios o resultados que tuvo la resurrección de Jesús. Y quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cuántos están 100% seguros que Jesús resucitó? ¿Cuántos lo dudan? Muy bien, muy bien, si están poniendo atención. Acabamos de leer en la palabra de Dios que María Magdalena fue a la tumba de Jesús cuando él ha sido bajado de la cruz, lo metieron a la tumba y dice la palabra que ellas se prepararon, fueron al lugar. Y en ese lugar había un objeto en la tumba que estaba cubriendo. ¿Qué era? Una piedra. Y dice la palabra, y bueno, por lo que no podemos entender de la palabra, es que no era piedrita de grava, era una piedra enorme para cubrir la tumba y que no robaran el cuerpo de Jesús. Sin perder Mateo, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Marcos capítulo 10, del 1 al 4. Sígame con su vista. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. No, perdón. No es el 10, escribí mal, es 16. Perdón. Sí, ya estaba predicando de otra cosa. Marcos 16 del 1 al 4, sí es este, perdón. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién iban a ungir? A Jesús. Y dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ponga atención en este versículo, en el 3, dice: pero decían entre sí, lea esta pregunta conmigo: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ok. Muchas veces, hermano, nosotros nos disponemos y nos preparamos para venir a la casa de Dios. ¿Y a qué venimos a su casa? A alabar, a adorar, a aprender. Y es lo que estas mujeres hicieron, prepararon lo que le iban a poner a Jesús, al cuerpo, y ellas ya estaban listas. Pero dice el versículo 3, y hubo una pregunta, y había algo entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Muchas veces venimos a la iglesia, sí, con el deseo de alabar, con el deseo de adorar, pero entrando a este lugar hay algo que impide que lo hagamos en todo su esplendor. Puede ser cansancio, pueden ser problemas, puede ser preocupación, puede ser angustia, y eso crea en nosotros una piedra. Y las mujeres en ese momento todavía ni siquiera llegaban al lugar, sabían que había una piedra, pero todavía no llegaban al lugar y ya estaban preocupadas. ¿Quién nos va a remover la piedra? ¿Cuántos han conocido a alguna persona que es preocupona de todo? ¿Qué va a pasar? Ay, ¿qué va a suceder? ¿Cómo le vamos a hacer?
¿quién me va a llevar? ¿Cómo me voy a mover? Esa actitud, hermano, crea piedras en nuestra vida. Y llega el punto donde decimos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y empezamos a preocuparnos, a preocuparnos. Y ahí en Marcos 16, lea conmigo el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Di conmigo, remover. El primer beneficio o el primer resultado que tenemos en la resurrección de Jesús es que Él cubre toda necesidad. Di conmigo, toda necesidad. Él cubre toda necesidad. Y en el momento en que llegan estas mujeres, ¡oh, sorpresa! La piedra ya está removida. A través de la resurrección de Jesús, nosotros podemos cubrir toda necesidad. Dice la Biblia que Él nos dará todo lo que nos haga falta de acuerdo a su voluntad. Y el primer beneficio que podemos obtener en la resurrección de Jesús es que Él cubre toda nuestra necesidad. Así que ponte a pensar si traes una piedra cargando en tu vida el día de hoy. Porque a veces somos tercos y decimos, no, yo puedo. Y yo creo que alguna vez hemos conocido a alguna persona que yo puedo, yo lo hago, y no se dejan ayudar por los demás. Y por el contrario, hay personas que no saben ayudar. Que aunque estén viendo, nada más, están viendo que le cuesta a la persona hacer algo y no debemos de ser así. Dios, al proveernos a Jesús como el único sacrificio, nos da en su resurrección la cobertura de toda nuestra necesidad. Ese es el primer beneficio, amén. Ok, regresamos a Mateo capítulo 28 y lea conmigo el versículo 6 y el versículo 7. Ya está ahí en Mateo 28, versículos 6 y 7. Dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El segundo resultado de la resurrección es que tú tienes un propósito. Cuando tú fuiste creado, con un propósito. Amén. Cuando Jesús, antes de morir, Él dio instrucciones a los discípulos de lo que tenían que hacer. Y Él les dijo, cuando mueran ustedes van a ir a Galilea y ahí nos encontraremos, ahí me van a esperar, ahí deben de ser pacientes. Cuando Jesús muere, resucita, entonces se cumple la promesa y Él nos da un propósito. Di conmigo, propósito. ¿Ya sabes tú cuál es tu propósito? ¿Ya sabes tú cuál es tu ministerio? Decía el pastor el viernes en la velada, todos somos útiles para algo. Todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad. Y en ese don, en esa habilidad, Dios puede darnos un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Pero para ello primero necesitamos creer en su resurrección. Y cuando nosotros creemos en esa resurrección, y no solamente la creemos, sino que la experimentamos, nos metemos en intimidad con Él, entonces vamos a tener la capacidad de valorar el propósito que Él nos ha dado, de valorar lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha dado una encomienda. Yo ya sé cuál es mi encomienda. Y espero que tú sepas cuál es tu encomienda, cuál es tu propósito, a qué Dios te ha llamado. Mateo 28, ¿estamos ahí? Vamos a leer del versículo 8 al versículo 9. Dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. El tercer resultado que obtenemos en la resurrección es que tenemos la libertad para acercarnos delante de Dios y adorarle, gozarnos delante de su presencia. Ayer hablábamos esto con los muchachos y les decía, algo que me llamó mucho la atención es que Samuel, el profeta, y Josías, el rey,
tuvieron una actitud de adoración para con Dios. Y esa actitud de adoración trajo consigo beneficios. ¿Qué beneficios? Promesas. ¿Qué promesa? A Josías se le dijo que él no iba a conocer muerte y que él iba a descansar en paz. ¿Qué promesa se le dio a Samuel? Bueno, a él se le dio la bendición de escuchar la voz de Dios cuando escaseaba su palabra en Israel. Nosotros ahora tenemos la bendición de acercarnos delante de su presencia, adorar, sin traer, como una vez se los dije, sin traer un animalito y que el pastor lo degolle. No, no, no. Ahora tenemos total acceso a su presencia. Y les haré la pregunta que ayer les hice a los muchachos. ¿Lo valoran? ¿Valoran ese acceso para estar en su presencia? Si es así, qué bueno. Y si no, pues comencemos a valorarlo. Ahora vamos a saltarnos hasta Lucas capítulo 24. Lucas 24. Vamos a leer el versículo 15 al 16. Usted en su casa estudie del versículo 13 al 35. Si nos ponemos a leerlo todo ahorita nos vamos a tardar. Nosotros vamos a leer del 15 al 16. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Está hablando de cuando Jesús va en el camino a Emaús y se encuentra con los discípulos, los que escuchaban de su nombre, y dice la palabra que Jesús se aparece a ellos, pero ellos no le conocían porque sus ojos estaban, ¿qué? Velados, es decir, estaban cerrados, no podían ver. Y no en un sentido literal, ellos podían ver, pero no reconocían como tal a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces tus ojos se han cerrado a lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuántas veces tus ojos se han cerrado a las bendiciones que Dios te ha dado? Porque Dios en cada momento nos corrige, y si lo hace es por amor. Y esa obediencia a la corrección traerá consigo una bendición. Pero ¿cuántas veces hemos hecho caso omiso a lo que Dios ha hablado? ¿Cuántas veces los pastores se han tomado el tiempo para, y no lo digo porque sean mis padres, no, para nada. ¿Cuántas veces se han tomado el tiempo de ir contigo, sentarse contigo, platicar contigo, corregirte? ¿Cuántas veces necesitas que lo hagan para que tus ojos sean abiertos? No seas terco. En este momento, en esta parte de la historia, Jesús se presenta a los discípulos y camina con ellos, platica con ellos, y Jesús todavía les pregunta: ¿y qué es lo que ha sucedido en estos días? ¿Qué noticias hay? Y los discípulos dicen: ¿a poco no sabes? ¿No te has enterado lo que ha sucedido? Y empiezan a platicarle de Jesús cuando Jesús ya lo sabía. Y nos saltamos hasta el versículo 30 y 31. Dice así la palabra: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando Jesús se sienta con ellos a compartir el pan, Jesús tenía características específicas. Y cuando Jesús empieza a partir el pan y empieza a hacer lo que se necesitaba hacer para la cena, estos discípulos reconocen que era Jesús y se dan cuenta: esto es algo característico del maestro. Y enseguida dice la palabra que le fueron abiertos sus ojos. Pero cuando se abrieron sus ojos, Jesús ya no estaba. Y esta es una enseñanza para nosotros. ¿Vas a esperar a que Jesús desaparezca de tu vida para darte cuenta que lo necesitas? No, no esperen a que eso suceda. No esperen a que Jesús desaparezca de tu vida. Cuando tengan tiempo, acérquense con el pastor y pregúntenle: ¿qué es vivir 6 meses sin una palabra de Dios, sin saber nada de Él? Pregúntenle. Un día de estos acérquense con Él y pregúntenle. Y sabrán qué respuesta les va a dar. No esperen a que Dios se desaparezca de su vida para que ustedes se den cuenta que lo necesitan. Necesitamos
a Jesús. Y Él, no en un sentido literal, pero está dejando que lo veamos. ¿Cuántos aquí ya son abuelitos? Aquellos que son abuelitos pueden ver el amor de Dios a través de sus nietos. ¿Cuántos aquí son tíos? Podemos ver el amor de Dios a través de nuestros sobrinos. Ahora vamos más allá. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad y bendición de llamar familia a alguien que no es familia de sangre? Y ahí podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Podemos sentir el abrazo de Dios en nuestras vidas. Y ahí podemos ver su manifestación. ¿O qué? ¿Vas a esperar a que tu familiar se desaparezca para estar, ay Jesús, perdóname, yo quería amarlo? No esperemos a que eso suceda. No esperemos a que eso pase. El cuarto resultado de la resurrección de Jesús es que ahora nuestros ojos son abiertos. Di conmigo, ojos abiertos. Y si el que está al lado se está durmiendo, hazle así a sus ojos, para que no se duerma. Ojos abiertos, ojos abiertos. Si ahora en realidad hacemos efectiva la resurrección en nuestra vida, nosotros vamos a poder ver, y ya no estoy hablando nada más de forma figurada, va a ser literal. Vamos a ver a Jesús reinando en gloria en el cielo. Nos encontraremos con Él en las nubes e iremos a morar eternamente con Él, a una fiesta eterna, a unas bodas preciosas. ¿Cuántos quieren eso? Yo sí. Y ahora, para terminar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Vamos a leerlo, póngase de pie, vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice así, lea conmigo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tome su lugar. En el versículo 3 nos está dando otro resultado de la resurrección de Jesús, y esto es lo que más me impactó del mensaje. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Nos hizo renacer. Di conmigo, renacer. Jesús, cuando resucita, nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de renacer. ¿Cuántos aquí han tenido un cambio de vida? Gloria a Dios, porque ahora tenemos la oportunidad de renacer. Hemos renacido, pero ¿para qué vamos a renacer? ¿Cuál es el objetivo de que volviésemos a nacer? Ahí adelantito dice, para una esperanza ¿qué? Viva. Renacer para una esperanza viva. ¿Qué esperanza? ¿Cuál esperanza? La esperanza de llegar allá, encontrarnos con Jesús y tener una relación eterna con Él. Esa es nuestra esperanza. Que esa sea tu esperanza. Y si vamos todavía más adelante, pasamos al versículo 4. No solamente tenemos esa esperanza para llegar al cielo. En el versículo 4 está diciendo para una herencia.
no solamente tenemos esperanza, también nuestra esperanza está puesta en el cielo, y al llegar allá tendremos una herencia. Di conmigo, herencia. Pero esa herencia no va a ser como la que ahora te pueden dar tus padres, tus abuelos, que es algo terrenal, algo que se puede acabar, algo que disminuye, algo que tienes que administrar, algo que tienes que cuidar. Cuando lleguemos allá, la herencia que se nos dé tiene algunas características. Es incorruptible e incontaminada. Esa herencia nadie nos las va a quitar. Aquí en la tierra hay que permanecer, hay que ser firmes en lo que creemos, hay que estar firmes en Jesús, para que cuando lleguemos al cielo no solamente digamos, pues sí, yo tenía la esperanza de llegar, no, sino que lleguemos con esperanza y el Padre nos pueda decir, toma tu herencia, bienvenido a la eternidad. Amén. Y luego vamos versículo adelante, un versículo, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. La primera palabra que trae aquí es guardado. Di conmigo, protección. Mientras tú estés aquí en la tierra, Dios te va a dar protección. No nos deja a la deriva. No, 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 no. La resurrección de Jesús nos garantiza la eternidad allá, pero también nos garantiza protección aquí en la tierra. Una protección que ni el mejor ejército te la va a dar. Es una protección que viene solamente de Dios. Y ahí adelantito, más adelantito en el versículo 5, ¿para alcanzar qué? La salvación. ¿Para alcanzar qué? La salvación. No solamente nos da protección, también nos da la salvación. Entonces, en su resurrección hay muchos beneficios. Hay suficientes beneficios. Pero ahora yo te pregunto, ¿valoras esa resurrección?